me retiren y me quiten mis credenciales porque eso va a venir. Eso mismo decía yo 10 años antes, nomás que yo ni me acordaba de haberlo dicho. Yo decía en ese sermón, pues cuando llegue ese momento, no por eso voy a dejar de predicar. Al contrario, voy a predicar más aún a aquellos que nunca han oído. Y el hermano Samuel de Puerto Rico me pone el cassette y me dice, pastor, tómese su medicina que le hace bien ahora. Y me hizo tomar mi propia medicina, ¿verdad? Bueno, eso me animó y fue así como recibí el llamado de ir a predicar a otros. Hoy no predico en las iglesias adventistas. En primer lugar, pues, no me ceden los púlpitos. Y en segundo lugar, no es el llamado que Dios me ha dado. Me ha llamado a predicar a otros que aún no han escuchado la luz de la verdad presente que Dios ha dado para el mundo en preparación para su segunda venida. Y desde entonces el Señor nos ha llevado literalmente a todas partes del planeta Tierra, y no es una exageración. Hemos estado en todos los continentes, aún en el continente africano predicando. A Europa vamos por lo menos 2 veces al año. Alemania, a España, sí, Austria, Suiza y otros lugares. Tuvimos el privilegio, yo nunca antes había estado, de ir a Ucrania y a Rusia a predicar el Evangelio. Nunca soñé que me iba a tocar ir a predicar a esos lugares. Pero cuando fuimos a Ucrania, estábamos teniendo una campaña evangelística allí y los hermanos querían que yo fuese a saludar al presidente de la Unión. Y así fuimos, tuvimos una cita con el presidente de la Unión Ucraniana. Y mientras yo estaba allá en la oficina hablando con el presidente, que iba a ser una entrevista de 10 minutos, pero resultó siendo de 1 hora y media, muy interesante la entrevista, los hermanos que me habían llevado en su automóvil para esta cita quedaron en la parte de afuera de las oficinas, y mientras estaban allí esperando que yo saliera, llegó una ancianita, una señora de casi 90 años de edad, 87 años de edad. Y esta ancianita, ellos la vieron que estaba muy atribulada, venía llorando y estaba triste y decía, yo necesito hablar aquí con el presidente de la Unión. En ese momento el pastor Gambetta estaba reunido con el presidente de la Unión de Iglesias Adventistas allá en Ucrania y en Rusia. Y esta hermanita pues abrió su corazón y comenzó a hablarles a la pareja que estaba allí esperándome a mí. Y les comenzó a decir, miren, yo ya estoy viejita, no sé cuántos años más voy a durar. Mi esposo no era cristiano, pero él trabajó mucho en su vida y dejó ciertas propiedades. Y cuando él murió, yo no me puse contenta porque él se muriera, pero me puse contenta porque ahora esas propiedades podían pasar a su verdadero dueño, que era el Señor. Así que yo no me quiero morir sin pasar estas propiedades para que sean usadas para la obra de Dios. Mi esposo tiene 15 años que murió, contó la viejita. Y desde entonces, pues yo he abierto un hogar de ancianos y un lugar para atender a la gente que tiene problemas de alcohol, de drogas. Los recibo en esa propiedad que tengo y allí los ayudo para que ellos dejen los vicios y se entreguen al Señor. Y luego los mando a estudiar para que se preparen como ministros. Ya tengo 7 pastores que están sirviéndole al Señor, que los recogí de la calle, borrachos, en drogas, y ahora son ministros del Señor. Qué testimonio más bonito. Dice, pero resulta que ahora yo tengo que pasar esto porque yo no me queda mucho tiempo de vida. Y he ido con la asociación y con la otra asociación y con todos a decirles que estas propiedades son para que se abra una escuela donde se preparen los laicos para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y nadie me quiere recibir estas propiedades. Y los hermanos le dicen, ¿pero por qué, hermana? Bueno, dicen que ellos necesitan el dinero,
que si reciben la propiedad es para venderla y usar el dinero, pero no tienen ni los medios ni el propósito de abrir una escuela. Pero yo quiero que esto sea para una escuela y que se siga esta clínica para recoger la gente que está en la calle y traerlas a que conozcan a Cristo Jesús mientras vencen los vicios. Y yo necesito que alguien se haga cargo de todo esto. La viejita de 87 años era la que estaba atendiendo a esta gente, hermanos, imagínense, con algunas personas que le ayudaban de voluntarios. Cuando los hermanos escucharon esta historia y le dijeron, ¿y a qué viene aquí? Bueno, dice, es mi última oportunidad. Yo vine hace 2 años a hablar con el presidente de la Unión y me dijo que no van a recibir estas propiedades si yo las entrego con esa cláusula, que no se pueden vender, porque yo estoy poniendo en la donación de todas las propiedades que no se pueden vender, sino que se tienen que usar para la obra de Dios. Y ellos no lo quieren recibir, así que ahora vengo a hablar con el presidente de la Unión, que si las va a recibir y va a seguir adelante con esta obra, y si no, yo voy a tener que buscar a otra denominación cristiana que quiera aceptarla y seguir con esta obra. Los hermanos, la pareja que estaban allí, le contaron cómo el Señor los había traído desde España a Ucrania y cómo ellos venían con el propósito de abrir una escuela para médicos misioneros y para preparar obreros. Y la viejita se le iluminó el rostro y dijo, pero entonces ustedes son la gente que el Señor quiere que yo le entregue estas propiedades. Los hermanos estaban sorprendidos de escuchar a esta viejita hablar así. Y ella les preguntó, y bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Le dijeron, bueno, venimos de España, pero somos ucranianos y estamos aquí en Ucrania porque queremos buscar una propiedad para poner una escuela de médicos misioneros y de evangelistas para que se predique este evangelio. De alguna manera, en la conversación salió que el pastor Gambetta estaba hablando con el presidente de la Unión, por eso a la viejita no le hicieron pasar de inmediato a hablar. Y la viejita dice, el pastor Gambetta es una viejita ucraniana que habla ruso y ucraniano, pero no habla español ni inglés. Y dice la viejita, ¿el pastor Gambetta está aquí? Y le dicen ellos, sí, está hablando con el presidente de la Unión. Pues yo he escuchado sus mensajes. Saben, había un joven que traducía los mensajes en video al ruso y al ucraniano y los regaron por miles en Rusia y en Ucrania. Yo no tenía ni idea que se estaban traduciendo esos temas al ucraniano y al ruso y que se estaban repartiendo por miles y miles. Pero esta viejita había escuchado los mensajes y les dice a esta pareja, hermanos, ese es el mensaje que yo quiero que se predique. Yo tengo 70 años de ser adventista, fui de las primeras bautizadas en Ucrania. El mensaje que predica el pastor Gambetta es el mensaje que predicaba la iglesia adventista hace 70 años atrás, que ya no lo está predicando. Dice, yo comencé a repartir esos videos y el pastor de mi iglesia me borró de la iglesia por repartir los videos. Una viejita de 87 años, hermano. Y ahora dice, y el pastor Gambetta está aquí el pastor Gambetta. Dice, yo quiero entregarle las propiedades a él para que él ponga una escuela aquí. Miren cuáles son los caminos del Señor. ¿Qué me iba a imaginar yo, hermano, en un lugar tan distante donde ni siquiera hablan ni el español ni el inglés, sino el ruso y el ucraniano? Un país que era antes parte del bloque comunista, pero que se independizó, Ucrania, ¿no es cierto? Que de pronto ahora el Señor me lleva a ese lugar y se dan las cosas de tal manera, hermanos. La cita con el presidente de la Unión había sido un día y fuimos y él no estaba. Nos dieron otra fecha y luego él llamó que no podía. Y la tercera oportunidad fue cuando nosotros fuimos y nos encontramos con él. ¿Por qué el Señor hizo que se postergara la primera fecha y la segunda fecha? El tiempo exacto para que esta viejita pudiera llegar y encontrarse con nosotros en ese lugar.
todavía ella vive, todavía no se ha muerto. Esto pasó hace 2 años atrás. Ella tiene varias propiedades, no una sola, en un lugar precioso, donde hay ríos, donde hay lagos, donde hay bosques, algo precioso. Y ese lugar ella lo tiene para que se levante una escuela de médicos, misioneros y de evangelistas que prediquen el evangelio de Cristo Jesús. Oren por este proyecto en Ucrania. Que el Señor nos dé los medios y nos ayude a conseguir los profesores para poner esa escuela. No es fácil. Nosotros tenemos una escuela similar a esa en México. Ustedes habrán leído en la página del internet, ¿no es cierto?, cómo conseguimos una propiedad que nos fue donada de 100 hectáreas y hace exactamente un mes atrás se comenzaron las clases. Un año después, todavía no tenemos los edificios terminados, estamos construyendo, los alumnos han venido de distintos lugares. Incluso tenemos 2 jóvenes chilenos que vinieron para estudiar allí y prepararse. Tenemos de distintos países jóvenes que están viniendo a prepararse para predicar el mensaje de Cristo Jesús. Y los tenemos allí, los teníamos hospedados en motorhomes, o sea, en casitas móviles allí, con capacidad para 2 o 3 personas, metíamos 7, 8 jóvenes allí. Todavía no terminamos el hogar de varones y el hogar de señorita. Ya terminamos un edificio. Ese edificio lo construimos de paja, o sea, de fardos de paja. Se hacen las paredes y luego se las revocan y se le pone el techo y tenemos nuestro primer edificio. Estamos construyendo ahora los próximos 2. Y allí se están preparando jóvenes, de médicos misioneros, de evangelistas, de instructores bíblicos y el curso de teología y también el curso de nutrición vegetariana, para que ellos lleguen a ser chefs vegetarianos y abran restaurantes, como la mensajera del Señor dice que deben abrirse en todas las ciudades. Dios está proveyendo los medios y aunque no teníamos el dinero y tampoco tenemos el dinero para hacer algo en Ucrania, el Señor está abriendo el camino para que se prepare un ejército de jóvenes que prediquen el último mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Literalmente, Dios ha abierto las puertas de una manera extraordinaria. Imagínense que estando nosotros dando una campaña en Holanda, en la ciudad de Rotterdam, que es la segunda ciudad en importancia de las Antillas, perdón, de los Países Bajos. Es el puerto más importante de toda Europa. Estuvimos predicando en Ámsterdam también, pero allí en Rotterdam tuvimos una campaña y este próximo año vamos a regresar para tener una campaña en Ámsterdam. Pero allí en Rotterdam, imagínense ustedes los que son los caminos de Dios. El que me tradujo la campaña es un joven que su historia en sí es un testimonio. Este joven nació en Colombia. Siendo joven, su familia se trasladó a la isla de Aruba, que es de habla holandesa. Aprendió el holandés, pero quedó huérfano de niño y su madre, con varios hermanos, trató de mantener a su familia, pero este joven escogió el mal camino. Se dedicó a los vicios, las drogas y finalmente a la prostitución. Y después de varios años de ser conocido como el prostituto de la ciudad, su familia se avergonzaba de él, no querían ni decir que eran familia de él. Este joven decidió trasladarse a Holanda para lograr lo que él había querido hacer. Y era hacerse una operación para cambiarse el sexo, porque él se había vuelto un transveste. Se había hecho implantes, se había colocado hormonas femeninas y literalmente era como una mujer y se dedicaba a la prostitución como transveste. Fue a Holanda porque allá es un país muy liberal, donde la droga es legal, donde usted puede comprar cocaína y marihuana en la tienda, en cualquier lugar, abiertamente,
donde la prostitución es legal y tienen gremios de las prostitutas y de los transvestes. Pero la razón por la cual Álvaro fue a Holanda fue porque después de 2 años de vivir en Holanda y conseguir su residencia en ese país de Europa, el gobierno les paga la operación para hacerse el cambio de sexo. Y él quería hacerse mujer, habiendo nacido hombre. Tuvo problemas, y les voy a resumir su historia, porque el tiempo ha transcurrido, pero llegó a lo más terrible del vicio y de la prostitución. El hombre para el cual él trabajaba, que era una casa de prostitución de transvestes, era el que le manejaba todo a él. Como él todavía no estaba legal con sus papeles en Europa, no podía abrir una cuenta bancaria y todo el dinero que él ganaba de la prostitución lo ponía a nombre de su protector, ¿verdad? El hombre que le daba trabajo. Pero hubo problemas con él y finalmente lo echó y le robó todo lo que él tenía. Álvaro se quedó literalmente en la calle, ni un centavo, sin tener cómo vivir. Holanda es un país donde hace mucho frío en invierno. En verano dormía en las plazas, en invierno en cartones, en lugares donde salía caliente de la calefacción de las casas para no congelarse. Y estando en lo peor de su desgracia, durmiendo, una mañana alguien lo despertó en una banca de la plaza y le entregó un DVD. Él no tenía ni dónde ver el DVD, porque lo había perdido todo. Aunque había tenido mucho dinero por su profesión de prostitución, todo lo había perdido y no tenía manera ni siquiera de quejarse porque estaba ilegal en el país. Y saben, quien le dio el DVD no sabía su verdadera condición y sin saber le dio un tema del pastor Gambetta en DVD que se llamaba Como en los días de Noé. Y yo hablo de la condición del mundo y las señales que están sucediendo del pronto regreso de Cristo y muestro cómo la sociedad iba a llegar a estar como en los días de Noé. Y ahí hablo acerca del diluvio y hablo también acerca de Sodoma y Gomorra. Y muestro la condición y hablo justamente sobre el homosexualismo, el lesbianismo y todos esos pecados que predominan hoy en día y cómo el mundo está llegando a tal clímax de maldad que si Dios demora mucho la venida de Cristo, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra por haberlos destruido, porque el mundo está casi tan terrible como aquellas ciudades corruptas de la llanura. Álvaro escucha el tema en la casa de otro transveste que le prestó el aparato para él ver este video. Y cuando él lo escuchó, se impactó por la palabra de Dios, pero se reveló con el mensaje. Dijo, pero ¿quién es este hombre que está hablando así de los homosexuales y de todo esto? Si esta es mi vida, ¿qué derecho tiene él a hablar de esta manera? Volvió a poner el DVD y claro, el DVD decía lo mismo, no cambiaba, ¿verdad? Y el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Y finalmente el DVD no era un original, era una copia que alguien había copiado y no tenía nada afuera, lo único que tenía era un número telefónico que habían escrito con un marcador negro. Álvaro llamó a ese número telefónico y la persona que le contestó, él le dijo, yo quiero conocer de Dios, quiero conocer de la Biblia. Y la persona le dijo, puedes venir a mi casa, yo tengo un grupo de estudio de la Biblia. Y así Álvaro llegó a la casa de Irene. Irene es una hermana también de Aruba, que está haciendo la obra misionera con los videos del Evangelio Eterno. Los reparte en distintos lugares. Quien le había dado el video a él no había sido Irene, sino una de las personas que estudiaba con ella la Biblia, había salido a repartir videos en la plaza y se lo había dado a Álvaro. Así comenzó Álvaro a escuchar de Dios y de su palabra. Sin embargo, él no usaba el nombre de Álvaro, usaba un nombre femenino y venía vestido como mujer. Irene nunca supo que era
un hombre el que venía. Ella pensaba que era una mujer y claro, la manera de vestirse le daba a entender que era una prostituta de la calle, pero ella recibía a todas esas personas para estudiar la palabra de Dios. Un día Álvaro le dijo su historia, le dijo, mira, a mí me encontraron en el mismo momento porque yo había considerado quitarme la vida. Ya no tenía la posibilidad de seguir adelante, no tenía dónde vivir, no tenía trabajo, no tenía qué comer. La razón por la cual había venido a Holanda, que era para cambiarme el sexo, se había alargado mucho porque yo necesitaba tener la residencia, los papeles para la residencia en la comunidad europea se habían metido como por mi profesión de prostituta. Imagínense que es legal y se puede hacer papeles en Europa, en Holanda, si usted tiene la profesión de prostituta. Le hacen papeles legales para trabajar en esa profesión. Terrible, ¿no es cierto? Pero como este hombre lo había echado y no le siguió los papeles, porque él tenía que tener una casa de prostitución legal que lo reconociera como trabajador y le diera contrato de trabajo para él poder arreglar sus papeles en Europa. Y todo esto se había acabado. Él dijo, ese día yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Y antes de quitarme la vida, fui a ver ese video que me habían dado, a ver de qué se trataba, y fue donde Dios me abrió los ojos y me habló. Y saben, Irene, con lágrimas en los ojos, le dijo, ¿tú quieres escuchar el resto de la serie de donde viene ese DVD? Y Álvaro le dijo, sí. Irene le regaló la serie completa del pastor Gambetta sobre estos temas, sobre el tiempo del fin. Álvaro los escuchó y ya para el cuarto tema que había escuchado, su corazón era otro. No solamente quería vivir, sino quería conocer a ese Dios y creía que Dios lo podía cambiar. Y un buen día, después de escuchar un tema, se paró delante del espejo y lo que vio en el espejo ya no le gustó. Él tenía una peluca rubia, se miraba como una mujer con implantes en los senos, vestido como una mujer, con aretes, pintados sus labios, como una prostituta. Y comenzó a quitarse los aretes delante del espejo, se arrancó la peluca, se limpió la cara, se bañó, se sacó esa ropa, no tenía ni una ropa de hombre. Toda la ropa que tenía era de mujer. Y dice él que le había dicho a Dios que no se iba a vestir más como mujer. Pero cuando buscó algo que ponerse, lo único que consiguió fue unos pantalones jeans y una t-shirt, una camiseta. Y así se fue a comprar ropa de hombre. Se hizo cortar el pelo como hombre. Y se hizo quitar los implantes en los senos. Cuando regresó a la casa de Irene 2 semanas después, Irene no lo conoció. Y le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, soy Álvaro. Y ella no sabía porque él usaba el nombre de mujer. Y cuando él le dijo quién era, Irene no le creía. Se miraba como otra persona completamente distinta. Imagínense haber conocido una mujer y de pronto ver que es un hombre. Irene no lo conocía y hasta no le creía. ¿Saben lo que tuvo que hacer Álvaro para que Irene le creyera? Tuvo que usar la voz que él usaba como mujer, que era la misma voz que él tenía antes, para que Irene lo reconociera. Pero él se había acostumbrado tanto a hablar de esa manera como mujer, que ya era su manera habitual de hablar, pero ahora había hasta cambiado su voz y había vuelto a hacer lo que Dios lo había hecho al principio. A veces nosotros, hermanos, pensamos que Dios no puede alcanzar a esas personas tan depravadas, que ya han pasado el límite de la misericordia y de la salvación de Dios. Pero si Dios puede alcanzar a un transveste en una plaza en Holanda y tocarlo por su Espíritu Santo y transformarlo,
verdaderamente Dios es un Dios todopoderoso. Y Él te puede cambiar a ti y me puede cambiar a mí. Todos nuestros defectos de carácter pueden ser vencidos con la gracia de Cristo Jesús. Él nos transforma. Pues Álvaro fue el joven que me tradujo la campaña al holandés, imagínense. Un trasveste predicando la palabra de Dios. Verdaderamente Dios es maravilloso. Esas son las experiencias a las cuales Dios nos ha llamado en distintas partes del mundo. Me quedan unos 15 minutos antes de pasar a nuestro culto de adoración. ¿De dónde quieren que les cuente? ¿De qué país les gustaría que les cuente? Hemos estado literalmente de Chile. De Chile les conté ayer, ¿verdad? Anoche. El pastor Pérez, ¿verdad? El pastor Rodolfo Pérez. Del Salvador. Les cuento una última experiencia que tiene relación directa con El Salvador. ¿Okay? Venía yo llegando de Venezuela, de una campaña en Caracas y en Nirgua, Venezuela. Allá es donde está nuestra universidad adventista. Y después de muchas horas de vuelo y cansado, llego a mi casa y no pensaba contestar el teléfono, quería descansar un rato, pero veo en mi celular que era un número local de allí, de la ciudad de Los Ángeles. Dije, bueno, es alguien de aquí, déjame contestar a ver quién es. Y contesto el teléfono y en la otra línea me dicen, ¿quién habla? Le digo, el pastor Gambetta. Varón de Dios, que el Señor Todopoderoso lo bendiga. Cuando yo escuché la expresión varón de Dios, sabía que era un evangélico, especialmente un pentecostal, porque así hablan ellos, varón de Dios. Y le dije, hermano, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Me dijo, le habla el pastor Carlos Orozco. Yo soy pastor de una iglesia aquí en el centro de Los Ángeles. Y le hablo porque tengo una urgencia muy grande de hablar con usted. Mire, yo estoy saliendo para El Salvador mañana a las 8 de la mañana. Pero resulta que anoche tuve un sueño muy raro. En ese sueño, el Señor me habló y me decía, vas al Salvador, pero vas como Juan el Bautista a preparar el camino. Esta invitación que tú recibiste para El Salvador es para que prepares el camino para mi siervo. Y quien tiene que ir a predicar al Salvador es el pastor Gambetta. Yo ni conocía a Carlos, ni Carlos me conocía a mí, nunca habíamos hablado. ¿Y cómo él sabía del pastor Gambetta? Tenemos un programa de televisión en Los Ángeles, se llama El Evangelio Eterno, que fue el que comenzamos hace 20 años atrás con el hermano Armando Rubí. Y ese programa de televisión se ve en una red de canales evangélicos pentecostales. Y este pastor pentecostal había estado viendo los mensajes y le había impresionado porque en otro sueño que él tuvo algunos meses atrás, él dice que el Señor le dijo que no tenía que seguir predicando lo que él predicaba, que él tenía que predicar el evangelio eterno. Eso le había dicho el Señor en el sueño. Entonces, él ni sabía lo que era el evangelio eterno y le dijo, Señor, eso es lo que yo predico, el evangelio eterno. Eso es lo que yo predico, tu evangelio. Y dice que el Señor en el sueño le dijo, busca Apocalipsis 14, eso es lo que vas a predicar. Apocalipsis 14. Hablando con otro pastor, le contó su extraño sueño y le dijo, ¿qué es eso del evangelio eterno que Dios me dice que tengo que predicar? El otro pastor le dijo, ese es el título del programa del pastor Gambetta en la televisión, véelo. Es otro pastor evangélico que, por cierto, ese pastor evangélico actualmente, comenzando el 1 de octubre, es el director misionero de la iglesia adventista a la cual yo asisto en Glendale, California. Ya se bautizó este otro pastor evangélico. Pero él fue el que le dijo, el evangelio eterno es el programa de televisión del pastor Gambetta que está en el Sion TV.
Sion TV es un canal de televisión evangélico pentecostal. Así que este pastor vio y tuvo ese otro sueño tan raro que le decía, esta invitación para El Salvador no es para ti, es para el pastor Gambetta, para mi siervo. Por eso él me llamó. Era un martes, el miércoles por la mañana él salía para San Salvador. Y me dice, pastor, ¿qué instrucciones me tiene del Señor? Porque yo voy para allá a preparar el terreno para una campaña que usted va a ir a dar a El Salvador. Eso que les estoy contando sucedió hace 2 meses atrás, cuando venía de Venezuela. Hermanos, yo me sorprendió lo que él me decía y lo que él me contó. Y le dije, bueno, hermano, lo que yo puedo hacer es darle algunas series en DVD para que usted escuche y para que lleve al Salvador y vea lo que el Señor le indica, porque si el Señor le ha hablado a usted, Él le va a seguir dando instrucciones seguramente. Esa noche él vino al centro evangelístico allá en Glendale, que es la iglesia donde yo asisto allí en California. Y los hermanos del Evangelio Eterno le regalaron una caja de videos y material para que él llevara a El Salvador. Cuando él regresa una semana más tarde de El Salvador, viene a entrevistarse con nosotros y dice, pastor, eso ha sido una revolución. Les he mostrado a los pastores evangélicos los videos que usted me regaló. Y ellos quieren que usted vaya a dar la campaña evangelística. Me he entrevistado con el presidente de El Salvador y le he dicho que yo he venido en una misión especial, que necesito un lugar grande para tener una campaña en grande en El Salvador. Y el presidente de la República nos ha cedido el Palacio de los Deportes, que es un estadio que le entran 16,000 personas en San Salvador, en centro de gobierno se llama, a donde está ese auditorio, no es auditorio, es un estadio, el Palacio de los Deportes. Y vuelve el pastor Carlos Orozco y me dice, mire pastor, yo no sabía qué predicar, pero como el Señor me dijo que tenía que predicar el Evangelio Eterno, comencé predicando y les prediqué del sábado y les prediqué de la bestia y les prediqué de la ramera, la prostituta y les prediqué todo eso y estaban todos espantados y se me llenó de gente. Comencé con 50 personas y al final de la semana tenía más de 2,000 personas. Aquí le traigo el video para que usted lo vea, que se filmó allá. Y me entregó el video con la cantidad de gente. No había lugar donde meterlos. Lo que hicieron fue cerrar una calle y meter sillas en una cuadra entera. Más de 1,000 sillas pusieron para sentar a la gente para escuchar el Evangelio Eterno. Y él les dijo, yo solamente vengo como emisario. Detrás de mí viene otro que es el que les va a traer el Evangelio Eterno completo. Miren cómo Dios obra, hermano. Ahora yo entiendo por qué el Señor permitió que yo saliera de empleado de la organización adventista, porque Él tenía otros planes y el Evangelio, como estamos viviendo en estos tiempos finales, el Señor quiere que esa gente conozca, escuche la verdad. ¿Y quién lo va a hacer? Alguien lo tiene que hacer. Entonces, si yo hubiera sido pastor de la iglesia adventista, el prejuicio es tan grande contra los adventistas del séptimo día, especialmente de las iglesias evangélicas, que no quieren saber nada con un pastor adventista. Pero como yo soy independiente y sirvo al Evangelio Eterno y el Señor me ha llamado a ser apóstol a los gentiles, a Babilonia, allá me mandó el Señor como a Daniel y como al profeta Ezequiel a predicarle a los babilónicos. Ahora el Señor está abriendo las puertas y lo hace de maneras insólitas, increíbles. Y este mismo pastor, Carlos Orozco, su iglesia, hermanos, ahora está siendo atendida por nuestros pastores del centro evangelístico. Tenemos 2 meses que nosotros estamos atendiendo esa iglesia. Está en el MacArthur Park, que es el centro de Los Ángeles, en el mismo corazón de la ciudad de Los Ángeles. Frente al parque, allí hay una iglesia evangélica que está guardando el sábado ya. Y una iglesia evangélica que habla de la mensajera del Señor y que dice, nosotros somos los obreros de la hora 11. Y dice el pastor Orozco,
como muchos de los pastores a quien Dios llamó no están predicando este evangelio, el Señor nos está llamando a los evangélicos a predicar el mensaje de los tres ángeles. Y a mí me llamó a través de un sueño y me dijo: no vas a predicar más lo que estás predicando, ahora vas a predicar el evangelio eterno. Miren lo que Dios está haciendo, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y él dice, el Señor Jesucristo en Apocalipsis: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Van a venir otros que van a arrebatar las coronas de algunos pastores adventistas que, por ser infieles a predicar este mensaje, Dios está levantando otros ministros de otras denominaciones. Y hermanos, lo que les estoy contando es un botón. Solamente les conté del pastor Carlos Orozco porque la hermana dijo: hable del Salvador. Hermana, no he ido todavía al Salvador. Se está haciendo los planes para esa campaña en el Palacio de los Deportes para el próximo año, con una invitación especial del presidente de la República del Salvador. Maravilloso cómo Dios abre las puertas. Pero no solamente eso, Aruba acaba de abrir las puertas. Y miren que no fue a través de la hermana Irene ni a través del extrasveste, que es de Aruba también. A través de este mismo pastor, Carlos Orozco, se han abierto las puertas para ir a predicar a Aruba. El primer ministro de esa nación ha escuchado los temas que yo prediqué en las Islas Caimán en inglés. Este pastor le regaló una serie en inglés que se titula La Última Amonestación, The Last Warning to the World, God's Last Warning. Y esa serie la escuchó el primer ministro de Aruba. Y ahora quiere que vayamos a predicar el evangelio en esa isla. Verdaderamente Dios es maravilloso. Y cuando Él nos llama, Él nos capacita y Él abre las puertas y Él provee los medios para que se pueda predicar el evangelio. Pero el pastor Gambetta no da abasto. No puedo atender a todos los llamados. Literalmente, hermanos, nuestro calendario está lleno por años. Y no les comienzo ni a contar los lugares donde tenemos que ir, porque es literalmente de un país al otro, al otro, al otro. Alabado sea el nombre del Señor. Y la mayoría de esas invitaciones son a través de pastores de otras denominaciones. Es maravilloso lo que Dios está haciendo. Allá en Chile así fue. Los pastores evangélicos fueron los que nos invitaron. En República Dominicana, hace 3 meses atrás, estuvimos invitados por la Asociación de Pastores Evangélicos. Y hace 2 semanas atrás recibimos llamadas telefónicas nuevamente: pastor, está todo listo para que usted regrese. Vamos a tener un campamento con todos los pastores evangélicos de la zona del Cibao. Son más de 300 pastores evangélicos, para que ellos aprendan el mensaje que hay que predicar profético de esta hora y que ellos los prediquen en sus iglesias. ¿Se imaginan ustedes eso, hermanos? Sí, hay 3 invitaciones más para República Dominicana. ¿Y de quiénes son? ¿De las iglesias adventistas? Iglesias pentecostales, hermanos, que nos están invitando. ¿Y qué creen que vamos a predicar allá? El mensaje de los 3 ángeles. Eso es lo que predicamos. El mensaje de los 3 ángeles. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Oren por este ministerio. Yo no doy abasto. En realidad, hermanos, tenemos el plan de preparar a jóvenes que puedan predicar este evangelio. Por eso estamos abriendo escuelas. No son cursos de teología de 4 años como los de Avondale. No, ya no queda tiempo para tanto. Ahora hay que preparar a los jóvenes con las herramientas y que salgan a predicar el mensaje de los 3 ángeles, porque eso es lo que Dios quiere que se predique. Allá tenemos un grupo de más de 40 jóvenes que se están preparando para ser predicadores. Están en México, en Baja California, en esa propiedad de 100 hectáreas que nos donaron.
donde estamos levantando los edificios. Todavía no están terminados, tenemos los jóvenes incómodos. Hasta la semana pasada estaban durmiendo en el piso de cemento y en maderas, sin colchones, solamente con una cobija. Así estaban, pero ellos se están preparando. La semana pasada les conseguimos colchones, por lo menos, pero estamos construyendo el hogar de varones y el hogar de señoritas para poderlos hospedar. Los cursos duran 1 año. Van a estudiar para ser evangelistas, para ir y predicar el evangelio, dar campañas evangelísticas. En 1 año se preparan. Y estudian como médicos misioneros para aprender a dar los tratamientos sencillos, naturales, y para de esa manera predicar el evangelio. También como instructores bíblicos para dar estudios bíblicos casa por casa, etcétera. Hay 5 cursos que se están dando, cada uno de 1 año. Y allá tenemos los jóvenes ya preparándose. Los jóvenes vienen, hermanos, sin dinero, porque solamente vienen y con su trabajo se ganan su dinero para poder estudiar allí. Verdaderamente, Dios está haciendo los milagros, hermanos, porque sin fondos estamos tratando de preparar a los jóvenes. ¿Saben? Les termino con esto, me quedan 4 minutos para terminar. Hace unos meses atrás vimos la necesidad de recaudar fondos para poder construir los edificios necesarios. El plan original de la otra propiedad que habíamos comprado primero, que son 1.260 hectáreas, era que se iba a lotear o fragmentar parte de esa propiedad grande de 1.260 hectáreas. No sé si se imaginan cuán grande es eso, ¿verdad? Pero es un mundo de grande, 1.260 hectáreas. Se iba a fragmentar una parte y con la venta de esos terrenos grandes de hectáreas, se iba a reunir el dinero para construir la escuela y el instituto de entrenamiento. Pero bueno, esa propiedad no la hemos podido usar todavía porque aún no tenemos los títulos oficiales de esa propiedad. Está en proceso, pero el Señor nos proveyó otra que nos donaron de 100 hectáreas y ahí es donde se levantó el instituto. Pero como no hay tierra para vender, no había dinero para construir, hermano. Y bueno, se nos ocurrió una idea. Hace unos 10 años atrás, una escuela adventista donde mi hijo menor asistió, una escuela de sostén propio, que se llama Oklahoma Academy, publicó una Biblia que algunos de ustedes han visto, la mayoría de la gente ni la conoce, pero es una Biblia de estudio. Se llama la Biblia de Estudio Adventista. Y es una Biblia muy peculiar, porque no solamente trae la palabra de Dios, pero también trae al pie de la página el comentario del espíritu de profecía sobre lo que usted está leyendo en la Biblia. O sea, trae el comentario de Elena de White. Eso es muy bonito. Además trae el himnario adventista, la Biblia, trae los estudios bíblicos para que una persona pueda dar los estudios bíblicos, trae una concordancia, mapas, etcétera. Pues aquí viene una. ¿Ok? Gracias. La Biblia de Estudio Adventista con el himnario adventista, los comentarios de Elena de White, la introducción histórica de cada libro, el índice de los escritos de Elena de White. Por ejemplo, no pueden obviamente poner todo lo que Elena de White escribió sobre Daniel 12, porque tomaría muchas hojas. Pero entonces, al final del capítulo 12 de Daniel, le viene todos los lugares donde usted puede investigar más en los escritos del espíritu de profecía sobre ese capítulo. Y así de cada capítulo de la Biblia aparece el índice de los escritos de Elena de White, para que cuando usted está investigando y leyendo sepa dónde buscar y dónde la mensajera del Señor amplía sobre esos temas. Trae los estudios bíblicos, trae una concordancia bíblica, trae diagramas de las profecías de los 2300 días, trae láminas ilustradas
bueno, de las profecías, de las bestias a todo color, de los sellos, de las trompetas, etc. Y es una Biblia hermosa, una Biblia de lujo con tapa de cuero, muy preciosa. Nosotros nos pusimos de acuerdo con Oklahoma Academy, que tenían los derechos para publicar, y con otro ministerio de sostén propio, Mission Publications, publicaciones misioneras. Y entre estos tres ministerios volvimos a imprimir la Biblia. Se mandó a imprimir en Corea. Se necesitaba mucho dinero para imprimir una Biblia así, de tapa de cuero, con letra fina, bastante dinero, y nosotros no lo teníamos, pero Dios proveyó, hermanos. El ministerio no lo tenía. En realidad no se podían publicar menos de 15,000 Biblias, era lo mínimo que se podían tirar. Y estábamos hablando de $250,000. No, más, casi $500,000, $450,000 se necesitaban reunir para ese proyecto. Pero entre los tres ministerios se reunió el dinero. El Evangelio Eterno, nuestro ministerio, no tenía el dinero. Pero un día le dijimos a los hermanos, miren, está este proyecto. ¿Ustedes tienen dinero en el banco? ¿Cuánto le están pagando de interés? 1% anual, 1,5% anual. Lo que le dan son moneditas a cambio de su dinero puesto en el banco. Saquen su dinero del banco, inviértanlo en producir esta Biblia con el himnario adventista y los escritos de Elena de White, y nosotros les vamos a devolver el dinero si nos lo prestan por un año, pero en lugar de darle un 1,5%, le vamos a dar el 10%. Los hermanos sacaron el dinero que tenían en el banco, nos entregaron a nosotros, se publicó la Biblia y hace un mes atrás la recibimos. Este es el medio que Dios proveyó para poder reunir fondos para construir los edificios allá en la escuela misionera en México. Y en un mes ya el Señor nos ha bendecido tremendamente. Ya estamos devolviéndole a la gente que nos prestó el dinero, porque se los pedimos por un año, pero en 2 meses ya estamos devolviéndoles el dinero con sus intereses, para que de esa manera dejar la puerta abierta, porque ahora viene otro proyecto. Terminando de vender, a nosotros nos tocaron 5,000 Biblias, se dividieron entre 3 las 15,000. Los otros 2 ministerios, 5,000 cada una, y nosotros 5,000. Pero terminando de vender las Biblias de estudio, ahora viene otro proyecto. Algunos de ustedes conocen esos 2 tomos gruesos, azules, que traen todos los escritos de Elena de White. ¿Alguno de ustedes los ha visto? ¿Nunca los han visto? ¿Nadie? ¿Usted? ¿Tú los tienes? En inglés, sí. En inglés son 3 tomos, en español son 2 tomos. Bueno, terminando la Biblia de estudio, que también está en inglés, esta Biblia de estudio, se va a volver a publicar todos los libros del Espíritu de Profecía, con todos los manuscritos ya traducidos al español, porque cuando ese proyecto salió hace 10 años atrás, los 9 tomos de los testimonios no estaban traducidos al español, y muchos otros libros, como El Otro Poder, como La Verdad Acerca de los Ángeles, como Eventos de los Últimos Días, y muchos otros libros no estaban traducidos al español. Ahora se va a incluir en 3 tomos todos los escritos del Espíritu de Profecía, y eso viene apenas terminemos con las Biblias de estudio. Al devolverles el dinero a la gente, nosotros estamos esperando que ellos digan, bueno, vamos a prestarles otra vez el dinero para el otro proyecto que sigue, y de esa manera poder tirar estos libros. Dios realmente provee los medios para que su obra siga adelante. Y por cierto, trajimos algunas Biblias con el Espíritu de Profecía. No es mucho lo que podemos traer porque andamos en avión y de por sí nos tocó pagar sobrecargo de peso para poder traer el material. Pero esta noche, después de la puesta del sol, los que quieran su Biblia de estudio van a poder adquirirla a la puesta del sol. Bien, con eso termino nuestro periodo de testimonios. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Usted quiere que le aparte su Biblia, hermana. Sí, hermanita.
Estuvimos en Nueva York hace 2 semanas atrás, llevamos 50 Biblias de estudio y me las arrebataron de la mano. Antes de que yo terminara de anunciarlo, como no era horas del sábado, los hermanos ya habían corrido a la mesa y cada uno se estaba agarrando su Biblia. Y cuando los hermanos terminó la reunión, fueron a buscar, ya no había ninguna. Así que usted tiene razón de levantar su mano. Es una Biblia muy bonita, en verdad. Primera vez que van a poder tener la Biblia con el comentario inspirado de Elena de White. ¿Sí? Ok, miren, si no alcanzan las que traemos, hermanos, se las vamos a mandar, no se preocupen. Así que todos van a tener la oportunidad, pero pues los primeros en buscarla esta noche la van a recoger. Sí, hermanita. ¿Cómo? En este viaje traje en español, pero la tenemos en inglés también a la Biblia de estudio, sí, con los escritos del Espíritu de Profecía. La versión que usa la Biblia de estudio en esta nueva publicación es Reina Valera versión del 2010, una nueva revisión que se acaba de hacer. No es una revisión hecha por los adventistas, es hecha por las sociedades bíblicas, pero tiene una tremenda ventaja, hermanos. Se llama Reina Valera Gómez esta Biblia, porque fue Gómez, un erudito, el que hizo la nueva revisión del 2010. Y saben que trae la palabra sábado donde quiera que la otra Biblia decía día de reposo. Aún en los 10 mandamientos dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y trae muchas otras cosas interesantes en la traducción de Valera del 2010. Bien, vamos a ponernos, sí hermano, dígame. Hermanos, sí, lo que el Papa dijo fue con referencia a las casas publicadoras católicas, a las católicas. Él no tuvo la influencia para hacerlo todavía sobre las casas publicadoras no católicas, pero a los católicos sí, la orden fue traducir Apocalipsis 1:10 como estando, donde dice el apóstol Juan, estando yo en el día del Señor, oí una voz como de trompeta y dice, estando yo en un domingo, dice, y le pone la palabra domingo, también en 1 Corintios 16 y en Hechos 29, etcétera, donde usa primer día de la semana, le ponen domingo, según la orden del Papa, para las nuevas publicaciones de la Biblia católica. ¿Este niño levanta la mano? ¿Hay escuelas de niños allá? Tenemos, en realidad para ir como internos, tienen que tener 16 años cumplidos. Pero hay una escuela primaria que se abre este próximo febrero. La escuela primaria va a ser para niños también, pero tienen que ir a vivir con sus padres allá. No aceptamos niños pequeños que vayan solos. Pero si van con sus padres y se trasladan a vivir allí, pueden ir a esa escuelita primaria, sí. Muy bien, vamos a prepararnos ahora para nuestro culto de adoración. ¿Nos ponemos en pie para orar? No se preocupen, hermanos, por las Biblias. No se desesperen. Tenemos otros materiales también que trajimos y la Biblia de estudio, cuando ustedes escuchen el precio se van a sorprender porque es muy barata comparado a lo que se venden las Biblias así de lujo aquí en la casa publicadora de la Iglesia Adventista. Esta Biblia viene acompañada con una serie de DVDs de este servidor, del pastor Gambetta, con 12 DVDs de una serie
que prediqué en España, que lleva por título En defensa de la verdad, defendiendo la verdad que una vez fue dada a los santos, por el ataque que está recibiendo nuestra propia iglesia contra la verdad adventista. Esa serie es muy importante que ustedes la escuchen, y esa serie viene de regalo para los que pidan la Biblia, En defensa de la fe. Esta serie fue predicada en Madrid y en Palma de Mallorca, España, hace unos meses atrás cuando estuvimos, y esta serie va junto con la Biblia de regalo al adquirir la Biblia. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por el privilegio de ser tus hijos, de conocer una verdad tan grande. Y reconocemos, Señor, que como pueblo hemos sido lerdos y rebeldes para compartir el mensaje que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, por nuestra infidelidad y ayúdanos para que ninguno tome nuestra corona. Sabemos que ha llegado el tiempo cuando tu verdad tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque los acontecimientos predichos se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Por eso te pedimos que nos ayudes a serte fieles, a compartir esta verdad con los demás. Y así como hay hermanos y hermanas en otros lugares que reciben estos mensajes con gozo, que son miembros de otras denominaciones, pero que el Espíritu Santo está guiando a que conozcan la verdad, que nosotros seamos instrumentos en tus manos para traerlos a conocer la verdad como es en Cristo Jesús. Danos tu bendición y prepáranos ahora para escuchar el mensaje de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle a la hermana encargada que nos dirija unos 2 o 3 cantos mientras nos preparamos para pasar a la plataforma para nuestro culto de adoración.